El grupo europeo del sector de lujo Louis Vuitton presentó resultados ayer al cierre del mercado de Francia. Y los resultados pues batieron las estimaciones de los analistas y fueron bastante buenos. Entonces en el vídeo de hoy vamos a ver, pues en primer lugar, un pequeño repaso a esos resultados. Vamos a ver qué es lo más importante que dijeron en la conference call y finalmente, en la parte final del vídeo, pues vamos a ver una valoración de Louis Vuitton pues para ver cómo viene cotizando, ¿no?, en estos momentos, para ver si las acciones están caras, están baratas o cómo están. Pero ya os adelanto que los resultados han sido muy buenos. Bueno, como veis aquí, os he puesto aquí en primer lugar los ingresos que han obtenido en el segundo trimestre. Estos son los resultados del Q2 de 2022. Y bueno, veis aquí a la derecha las estimaciones. Se estimaban 17.130 millones de euros en ventas y han hecho 18.730, así que lo han batido por bastante. Esto quiere decir que la empresa ha crecido comparado con el mismo trimestre del año pasado un 19%. Que es un poquito menos que lo que creció en el primer trimestre, si comparamos el primer trimestre de 2022 con el primer trimestre de 2021, que venía creciendo un 23%. Entonces, sí que es cierto que el crecimiento, ojo, este crecimiento del que os hablo es orgánico, después ha crecido un poco más si consideramos el cambio de divisa, ¿vale? Pero creo que es mejor coger este crecimiento y excluir los movimientos de la divisa, que a veces benefician y otras veces perjudican. Entonces, pues los números parece que son muy buenos, ¿no? Y podéis ver también en cuanto a beneficio por acción, el EPS pues ha sido prácticamente de 13 euros, mientras que se estimaba que fuese de 11,44 euros por acción. Estos serían los EPS del semestre, ¿vale? De los primeros 6 meses, no de los del trimestre. Pero como veis, han sido pues bastante buenos. Louis Vuitton, aquí os he puesto cómo han evolucionado las acciones en lo que vamos de año, year to date. Y bueno, pues como todo el mercado, pues está corrigiendo. Pero ha caído, por ejemplo, menos que el SP500. La caída de Louis Vuitton en este caso es del 14,34% en el momento de preparar este vídeo, que ya veis que las acciones cotizan a 626 euros por acción. Y el SP500, pues he mirado la caída que lleva en estos momentos y llevaba alrededor del 18%. Entonces, bueno, Louis Vuitton ha tenido un mejor comportamiento que el índice SP500, que está bastante bien, ¿vale? Haber caído menos que el índice, sobre todo pues para ser una empresa que pertenece a la categoría de consumo discrecional. Sí que es cierto que a uno de los nichos que es más resiliente, que es el sector del lujo, pero al fin y al cabo no es una empresa de consumo defensivo, es consumo discrecional. Y bueno, si miramos a 5 años, el comportamiento de sus acciones, pues sí que lo han hecho muy bien, ha dado una muy buena rentabilidad y han pasado de 213 euros por acción a 626. Es decir, que casi se han triplicado el valor de sus acciones a 5 años. Louis Vuitton, pues es una de las empresas, en mi opinión, más interesantes de Europa. Y bueno, la valoración, como veremos al final del vídeo, pues yo creo que más o menos es razonable, ¿vale? No es una ganga, pero sí que es cierto que el mercado no va a regalarnos una empresa así, no nos la va a dar a cotizar a un PER 10. Pero bueno, esto lo veremos al final del vídeo. Bueno, seguimos hablando con los resultados y esto está extraído de sus diapositivas y aquí nos hablan del H1. H significa semestre, ¿vale? Entonces, estas ventas, por ejemplo, que veis aquí es de los 6 primeros meses del año, no de los 3 últimos meses, ¿vale? Entonces no confundáis trimestre con semestre. Bueno, el crecimiento en lo que sería el semestre es del 21% si lo comparamos con el año pasado. Y esto sería un crecimiento orgánico. Veíamos que en el último trimestre el crecimiento era del 19%. Por eso os decía que, bueno, se ha venido desacelerando un poquito. Pero recordar que esto es crecimiento orgánico. Después veremos lo que crece la empresa si consideramos también el cambio de divisa, que os puedo adelantar que le ha beneficiado. El margen operativo, aquí podéis ver pues el EBIT de la empresa. Y el margen operativo aumenta en un 1,3%. Han expandido el margen operativo hasta el 27,9%. Y el EBIT crece un 34%, es decir que, bueno, pues crece más que los ingresos, ¿no? Porque los gastos han aumentado en una menor medida que las ventas. Entonces, pues hay cierto apalancamiento operativo y el margen pues se ha expandido un poquito y eso es positivo. Y el flujo de caja operativo, pues en este caso, si lo comparamos con el año pasado, sí que disminuye, habría que ver por qué, pero ha sido bastante alto y ha sido de 4.000 millones en los 6 primeros meses del año. Entonces, bueno, aparentemente son muy buenos los resultados. Aquí está lo que os comentaba antes de la divisa. Podéis ver cómo del H1 del primer semestre de 2021 al H1 de 2022, pues en realidad el crecimiento de las ventas es del 28%, no de ese 21% que comentábamos, pero un 7% pues es debido al efecto divisa.
el Forex en este caso le ha beneficiado, ¿no? El cambio de moneda, otras veces perjudica. Después, los próximos días, pues os iré trayendo resultados de otras empresas, como por ejemplo es el caso de Alphabet, de la empresa matriz de Google, y veremos como en el caso de Alphabet, pues en vez de beneficiarle las ventas, pues veremos cómo le ha perjudicado. Entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer es simplemente pues omitirlo, como si no hubiera beneficiado en este caso, y quedarnos pues con lo que es el crecimiento orgánico, porque a lo mejor en próximos trimestres, en vez de beneficiar el cambio de moneda, pues le perjudica. Y para ver mejor cómo está evolucionando el negocio, pues creo que es mejor omitir ese impacto de la moneda. Pasamos a los ingresos por geografías en el semestre. Pues aquí hay algo que comentar y tiene que ver con Asia. Bueno, como ya sabéis, Asia, la parte de China, ¿vale? Asia excluyendo Japón, pues es un mercado muy importante para todas las empresas de lujo. De hecho, el Louis Vuitton, veis cómo es su mercado más importante actualmente, con el 32% de las ventas que tiene Louis Vuitton. Y en el año pasado era incluso superior. Era del 38%. ¿Por qué ha caído? Pues bueno, ahora en la siguiente diapositiva lo vamos a ver. Y básicamente os puedo decir que es debido a las restricciones que ha habido últimamente pues en algunas ciudades de China, pues que han afectado pues a la venta de productos del grupo Louis Vuitton y de otras muchas empresas. Entonces podemos decir que bueno, hay una cierta demanda que ha caído y por eso pues ha bajado como porcentaje de las ventas. Esto debería recuperarse pues a medida que van finalizando esos confinamientos. Después veremos un comentario de la conference call que hacían sobre esto. Y aquí podemos ver la evolución del primer trimestre de las ventas, ¿vale? Por zonas geográficas, en Estados Unidos, en Japón, en Asia, excluyendo Japón, y en Europa, del segundo trimestre y del H1 completo, de lo que sería el semestre. Y quiero que nos fijemos en Asia, porque, vale, ha tenido crecimientos importantes pues en todas las demás zonas, tanto en Japón como en Estados Unidos y como en Europa. En Europa veis que crece muchísimo, crece más de un 45%, crece un 47%, y esto es debido a que la base comparable pues era más baja. Entonces, de ahí ese crecimiento tan alto. Pero bueno, para mí lo importante aquí es que nos fijemos en Asia. Como veis, las ventas en el segundo trimestre en Asia han caído un 8%, por todo esto que os comentaba de los confinamientos. Entonces, yo creo que aquí lo que hay que pensar es que esto se va a tender a normalizar cuando terminen todos esos confinamientos y China pues va a tender a recuperarse. Entonces, probablemente las ventas, lo que tenemos que vigilar durante los próximos trimestres es que se vayan recuperando en China, en Asia, que ya habéis visto que es un mercado más importante y esto pues puede hacer crecer incluso más a la empresa. Entonces, ojo, que los resultados que nos está presentando son increíblemente buenos, pero además tenéis que tener en cuenta que su mercado más importante pues ahora mismo está penalizando. Así que imaginaros si no llega a haber esos confinamientos en China, lo que hubiera crecido la empresa, que hubiera crecido todavía más. Entonces esto es interesante, esto que os comento de China. Sobre las ventas, pues por las diferentes divisiones del negocio que tiene, pues crecen en todas ellas a doble dígito. Aquí podéis ver el crecimiento semestral reportado. Y después aquí nos dicen también lo que sería crecimiento orgánico. Aquí podéis ver la parte de vinos y bebidas espirituosas que crece un 23%. Tenéis aquí dividido por champanes y vinos y coñac. Tenéis la parte más importante de su negocio, la que más ventas representa, que es la de Fashion and Leather Goods, que crece un 31%, de los cuales un 24% son orgánicos, un crecimiento muy importante en su mejor parte del negocio. Después hablaremos de los márgenes de beneficio en esta parte, porque los ha incrementado, es increíble. Tenemos la parte de perfumes y cosméticos, que crece un 20%, aunque sí que es cierto que aquí le ha caído el margen de beneficio, también lo vamos a ver. Tenemos la parte de relojes y joyería, que crece el 22% y un 16% orgánico. Y la parte de Selective Retailing, que también crece pues un increíble 30%. Entonces en cómputo crecería un 28% teniendo en cuenta el impacto favorable de la moneda, y sin tener en cuenta ese impacto favorable, pues el 21% que ya hemos visto antes, que es algo espectacular, la verdad, es un muy buen crecimiento. El beneficio operativo también crece pues prácticamente en todas las partes, excepto en la de perfumes y cosméticos, y aquí es debido a que el margen empeora. Veis que aquí el beneficio operativo pues se queda plano prácticamente, decrece un 1%, pero pues en todas las demás áreas pues ha tenido un crecimiento. Y el EBIT en conjunto pues crece un 34%. El margen operativo, como os decía, en la parte de perfumes y cosméticos, que el EBIT le cae de 393 a 388 millones,
pues caía el margen de beneficios del 13 al 10,7%. Hablando un poco de la situación financiera de la empresa, pues es muy correcta. Aquí nos ponían un extracto de su deuda financiera neta, que la han reducido. Si lo comparamos pues con la primera mitad de 2021, pues lo reducen un 28% hasta los 11.117 millones. Es decir, que lo reducen en más de 4.000 millones de euros, lo cual pues es positivo, ¿no? Reducir deuda. Entonces la situación de la compañía, pues actualmente, la situación financiera me refiero, es muy buena y probablemente, ahora lo vamos a ver, pues hagan más recompras de acciones de las que han venido haciendo en los últimos años en ausencia de oportunidades de M&A, o incluso si se presenta pues una potencial adquisición interesante, pues es posible que la empresa la estudie y integre otra empresa más al grupo, pero en ausencia de oportunidades de M&A, lo que han dicho es que probablemente recomprarán más acciones. Ahora vamos a pasar a ver pues los comentarios así más destacados o que a mí me han parecido interesantes que he recopilado de la conference call de la empresa. Lo primero que nos comentaban era sobre la situación en China, ¿no? Sobre la recuperación de China. Y bueno, esto os he hecho un copia-pega del transcript. Decían, no estábamos entre los pesimistas con respecto a la recuperación de la demanda china hace 3 meses, cuando presentaron los anteriores resultados. Es francamente demasiado pronto para decirlo. Hace solo 3 semanas todavía había algunas restricciones severas en algunas ciudades de China. Esto es lo que os comentaba, pues que ha hecho caer las ventas en este trimestre. Entendemos que sigue siendo el caso de forma esporádica. Sí que es cierto que nos comentan que han visto hacia el final del trimestre algún tipo de mejora, pero nada muy significativo. Entonces probablemente esto todavía pues vaya a tardar algo de tiempo y nada que realmente valga la pena comentar. Así que estamos en una actitud de esperar y ver. Por eso os decía que bueno, durante los próximos trimestres tenemos que monitorear toda esta parte de China para ver si realmente se va recuperando, porque ya os digo que el potencial de ingresos que pueden venir de ahí es muy grande. De hecho, se estima que la empresa en poco tiempo, en pocos años, va a tener más del 50% de sus ingresos en China. Actualmente veíamos que era el 32%, y es de donde se estima un mayor crecimiento, ¿vale? No solo en esta empresa, sino en todo el sector del lujo. Cuando las restricciones terminen, nos dicen, tenemos plena confianza en que la fuerza de la demanda se recuperará y nos permitirá recuperarnos por completo. Esto está extraído, ya os digo, de la conference call. Sobre el tema de las recompras de acciones, que ya os he dicho antes que también nos habían comentado algo, bueno, este año recomprarán más de 1.500 millones de euros en acciones, que es significativamente más que lo que han venido recomprando en el pasado. Y en ausencia de oportunidades de adquisición significativas, esto es algo que pretenden replicar durante los próximos años, es decir, pues seguir destinando pues una mayor parte de dinero a las recompras de acciones. Todo esto pues para que no baje demasiado la deuda, porque realmente bueno, ya está en unos niveles suficientemente bajos y tampoco tiene sentido pues ahora dedicarte a repagar esa deuda. Al fin y al cabo, pues Louis Vuitton paga muy pocos intereses por esa deuda y bueno, pueden o consideran que a lo mejor es mejor idea recomprar acciones a estos precios que repagar deuda, ¿no? Otra cosa sería pues que tuvieran una montaña de deuda gigante y a lo mejor ahí sí que deberían centrarse en repagar la deuda, pero es que ya os digo que la situación financiera de la empresa es muy buena. Entonces no es nada preocupante la deuda. Hacían un comentario también sobre los aumentos de precios, que ya comentamos que se estaban llevando a cabo. Nos decían, en general, la mayoría de nuestras marcas han aumentado los precios, tanto en el primer trimestre como en el segundo trimestre. Nos hablan de subidas de precios entre el 3% y un 7% o 8% como máximo, así que hemos visto algunos aumentos, como dijo, principalmente en el primer trimestre y no tanto en el segundo trimestre. La perspectiva que nos daban pues para la segunda mitad del año es que no creen que vayan a ser muy activos con las subidas de precios. Creen que la mayor parte de esas subidas pues ya se han hecho en el primer trimestre. Pero ya veremos, nos dicen. Pero en principio no tienen intención de aumentar mucho más los precios durante el segundo semestre. Y también le preguntaban un analista sobre pues si había habido rechazo a estas subidas de precios, ¿no? Tú al final, si subes los precios de tus productos, pues a lo mejor se pasan a vender menos esos productos. Bueno, aquí es donde se ve el pricing power y la ventaja competitiva de marca que tiene Louis Vuitton, porque ellos han dicho, y como ya era esperable, y ya os comenté hace tiempo, que pues los números ya lo han demostrado, ¿no? Y hablan por sí solos, y no han visto ningún tipo de rechazo por parte de los clientes a estas subidas de precio. Os dije que las empresas del sector lujo, como puede ser Louis Vuitton o Ferrari, pues son empresas que tienen una gran capacidad de fijación de precios y pueden incrementar los precios
sin que caiga la demanda. ¿Por qué? Porque la demanda es muy superior a la oferta. Entonces, pues son empresas muy buenas y que lo pueden hacer bien en escenarios de inflación, por ejemplo, como los actuales, porque la empresa puede transmitir esos aumentos de precio a los clientes sin ningún tipo de problema. Los problemas empezarían, pues, si aquí no nos hubieran dicho esto y nos hubieran dicho no, es que las ventas nos han caído mucho al subir los precios y los hemos tenido que volver a bajar. Pero ya veis que no es el caso de Louis Vuitton y de otras empresas de lujo. Entonces, esto es una fuerte ventaja competitiva que tiene Louis Vuitton y aquí creo que se ve muy bien. Y por último, el último comentario que aquí os traigo es sobre los márgenes, en concreto sobre la parte de la moda, que ya hemos visto que es la parte del negocio más importante, y decían que los márgenes habían subido por encima del 40% en esta parte del negocio, cuando los niveles normales eran entre el 30 y el 35%. Y bueno, el director financiero de Louis Vuitton pues nos decía que los márgenes en esta parte del negocio, por encima del 40, incluso el 42%, decían que están aquí para quedarse. Así que lo que podemos esperar es que los márgenes en esta parte del negocio pues sean más altos que lo que han sido en el pasado. Y ahora vamos a echar un vistazo rápido a la valoración para ver un poco lo que estiman los analistas de esta empresa y cómo cotiza y cómo ha venido cotizando, ¿no? Que creo que es interesante. El grupo Louis Vuitton es una empresa que ha venido creciendo a ritmos cercanos al 10% históricamente. Aquí podéis ver la evolución de las ventas pues desde 2012 hasta 2021. Evidentemente, en el año 2020, pues como a muchas otras empresas afectadas por la pandemia, le cayeron las ventas. Es una empresa que, como podéis ver aquí, tiene márgenes operativos, bueno, altos, que también le cayeron en la pandemia, como es lógico, y que está en un proceso de expansión de márgenes. Veis cómo ahora mismo los márgenes estaban en el 28% y en 2021 estuvieron en el 26%, que es más alto que los niveles que habíamos visto en el pasado. Y las estimaciones de la empresa, vamos a ver qué es lo que estiman los analistas, ¿vale? Aquí os pongo estimaciones pues de 2021 en adelante hasta 2026, pues son que estos márgenes de beneficio sigan aumentando. Creo que es probable que llegue a tener estos márgenes, de hecho ya tiene márgenes del 28% más o menos, y que las ventas pues sigan creciendo, ¿no? Y los analistas estiman un crecimiento de las ventas del 9,3%. Hemos visto los resultados que ha crecido al 21% de forma orgánica este año, que es más que el 18% que ellos nos decían aquí. Y bueno, ya no os quiero decir, si consideramos el efecto divisa, pues habría crecido al 28%, un 10% más de lo que nos dicen los analistas, ¿no? Entonces, bueno, parece que la empresa, los analistas son positivos con ella y de momento pues la empresa está yendo incluso mejor que lo que nos dicen los analistas. Bueno, vamos a echar un vistazo rápido a la valoración, que tampoco quiero que se alargue mucho el vídeo. En este caso la empresa pues por ejemplo la podemos valorar por PER o por flujo de caja libre, que no hay demasiada diferencia. Si vemos cómo ha venido cotizando la empresa históricamente por PER, pues bueno, vemos que en el pasado sí que cotizaba a múltiplos más bajos, pero actualmente la empresa es una empresa de más calidad, está más diversificada, es más grande e incluso ha incrementado sus márgenes, por lo que a lo mejor se merece un múltiplo pues un poquito superior al que vino cotizando en 2013-2014, ¿no? Que era de unas 18 veces. Actualmente la empresa está a unas 21 veces beneficios y su media de los últimos 10 años es de unas 23 veces. Así que bueno, más o menos, si miramos esto, podríamos decir que está en precio. Si miramos la media de los últimos 5 años, pues sí que ha estado cotizando con cierta prima, pero en parte esto está inflado porque la empresa, fijaros a dónde se fue a cotizar, a 40 veces beneficios, pues con todo este dinero que fluía hacia los mercados y que infló las valoraciones, ¿vale? Entonces, yo creo que habría que utilizar pues mejor la media de los 10 últimos años para valorar esta empresa. Entonces, actualmente pues cotizaría con un ligero descuento respecto a su media histórica, alrededor de un 10%, y bueno, la valoración parece razonable. Ya os digo que no es ninguna ganga, pero tampoco creo que vayamos a poder comprar esta empresa muchísimo más barata, y menos con los resultados que nos está presentando. Empresas así, pensar que no rara vez nos la va a ofrecer el mercado a valoraciones más bajas que la media del mercado. Y bueno, la media del mercado ya sabéis que es de unas 17 veces beneficios, la empresa está a unas 21. Estos precios parecen razonables para empezar a construir una posición y bueno, si la empresa cae a niveles de 500 euros, 550 euros, pues probablemente incrementaríamos nuestro margen de seguridad. En mi opinión, ¿vale, chicos? Y esto no es recomendación de inversión, la empresa está un poco por debajo de lo que sería su valor intrínseco, pero a mí me gusta comprar este tipo de empresas con mayor margen de seguridad. Es una empresa que tengo en cartera y empecé a construir la posición en 550 euros más o menos, en 575 compré otro poco. Pero todavía no tengo la posición completada porque estaba esperando a ver si caía más.
tengo un 70% de la posición completada. Pero bueno, lo cierto es que tampoco parecen, desde luego no parece ningún tipo de burbuja estos precios. Aquí podéis ver pues las compras que han estado haciendo los insiders, ¿vale? Todos esos puntitos verdes, veis que se han hinchado a comprar, y el que ha estado comprando es Bernard Arnault, que es el CEO de la empresa, y veis que ha estado comprando durante mucho tiempo paquetes muy grandes de acciones. Aquí podéis ver de 15 millones de euros, 18 millones de euros, 7 millones de euros, bueno, un montón de paquetes de 20 millones de euros. Sí que es cierto que esta es una de las personas más ricas de Europa, pero aún así son paquetes grandes. Arnault pues lleva comprando muchísimos y muchísimos millones de euros durante mucho tiempo, incluso a precios superiores a los actuales. Veis que compró mucho también cuando cayó, ya os digo, a la zona de 550, pero si echáis un ojo, pues también ha venido comprando a precios superiores a los actuales. Entonces, bueno, si Arnault, que conoce la empresa probablemente mucho mejor que todos nosotros, pues venga a comprar acciones, pues a lo mejor quiere decir que la empresa pues está a una valoración razonable. Os recuerdo que esto no es una recomendación de compra, ¿vale? Os vuelvo a recordar, y porque Arnault esté comprando no tenemos que ir nosotros a comprar, pero sí que podría ser una señal interesante. Y nada más, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Los resultados pues han sido increíbles, para mí han sido mejores de lo estimado, bastante mejores de lo que podía esperar. Y bueno, veremos cómo evoluciona pues la empresa durante los próximos trimestres. Nada más, chicos, recordad que si os gusta que siga haciendo este tipo de vídeos podéis dejar un like para apoyarme y suscribiros al canal si todavía no lo estáis, aquí abajo. Un saludo y hasta la próxima.